que se inicie una investigación de Naciones Unidas. Y esa investigación tiene que ser imparcial y se tiene que condenar los responsables, porque estas muertes no pueden quedar impunes. Dina entre las cuerdas. Asdrúbal González, director general de la Red Nacional de Derechos Humanos, dijo que las Naciones Unidas ya está actuando para sacar de la presidencia a Dina Boluarte, pues mencionó que a comparación de la OEA, ellos sí están haciendo algo para ayudar a los afectados. Como bien sabemos, la OEA ni se pronunció sobre la masacre ocurrida al mando de Dina la asesina. Incluso esta entidad le dio credibilidad a este gobierno de facto. En otra línea, agregó que los responsables de las muertes en Perú no quedarán impunes, pues ya están viendo qué sanciones tomarán contra la presidenta y su gabinete de la muerte. A continuación, te mostramos el video. Y bueno, nosotros primero esperamos que este organismo responda con sindéresis, con objetividad, con imparcialidad y que no se imponga nuevamente los intereses políticos o las presiones políticas como en otras oportunidades hemos visto. En este sentido, lo más lógico es que exista una condena. Y yo creo que sí va a ocurrir porque hace pocos minutos se acaba de publicar una comunicación que envió el alto comisionado pidiendo una serie de requerimientos sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones. Esto evidencia de que ya Naciones Unidas está actuando. Es un organismo bastante burocrático, pero responde justamente mientras exista más presión de la sociedad civil, se ve en la obligación de responder. Entonces, hace unos minutos, durante el día de hoy, Si me permitís la digresión, es bastante burocrático, pero sabemos que cuando se trata de un país que le resulta incómodo a Estados Unidos, son bastante apresurados. bueno, justamente hay temas, hay países que lo pueden poner en agenda y que no se tenía previsto. Eso es parte de la geopolítica y de las negociaciones. Pero comparado Naciones Unidas con la OEA, existe más beligerancia, más nivel de discusión, ¿ve? Porque, por ejemplo, podemos ver que en la OEA, con más de 70 muertos, no se ha pronunciado ni han querido activar la Carta Democrática contra un gobierno dictatorial. En cambio, con Castillo, lo primero que hizo el señor Almagro, que no goza de ninguna credibilidad, lo que hizo fue reconocer el golpe de Estado del parte del Congreso cuando impuso a Dina Boluarte. Entonces, lo que esperamos es que se inicie una investigación de Naciones Unidas y esa investigación tiene que ser imparcial y se tiene que condenar los responsables, porque estas muertes no pueden quedar impunes. Y bueno, y para eso están las personas, la sociedad civil, los movimientos, las organizaciones como la Red Nacional de Derechos Humanos, que está haciendo un trabajo y que estamos haciendo un trabajo para ello, para que se da visibilidad a las personas que no tienen voz, que están olvidadas por los medios de comunicación, pero que están sufriendo enormemente la represión de una dictadura. Vamos a pasar entonces a la segunda cuestión que ustedes están presentando, que es justamente el caso del presidente legítimo, Pedro Castillo Terrones, ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. Y me quedé con algo que mencionabas recién, de que muchos de los expertos de la ONU tenían alguna noción de que hubo un golpe de Estado en el Perú, pero pensaban que era un golpe de Estado que dio Pedro Castillo al Congreso, y lo que termina resultando, y esto es bastante sencillo de explicar, si alguien da un golpe de Estado se queda con el poder. En el caso del Perú, Pedro Castillo está preso, fue encarcelado incluso aún teniendo fueros, y quienes están gobernando y asesinando al pueblo es el Congreso. Entonces, digo, hasta de sentido común pareciera ser, pero bueno, nosotros contamos con información que es un poco quizás el gran valor que tiene esto que están haciendo, que es poder
hacer que se entere esta gente de que la cosa no es como se la están pintando las grandes agencias internacionales. Pero hablemos un poco de esta presentación sobre la cuestión de Pedro Castillo y sus derechos, no solamente políticos, sino también sus derechos humanos. Bueno, con respecto a la situación del presidente Castillo, como te comentaba, nosotros nos abocamos a conocer su caso y a apoyar su situación humanitaria desde el día 7 de diciembre. Es importante señalar que nuestra organización durante su mandato hicimos críticas constructivas porque en eso trata los derechos humanos, en una construcción, en una crítica constructiva para que los gobiernos mejoren, pero esta crítica no puede ir tampoco de manera desvinculada cuando existe una violación de derechos humanos como lo que está ocurriendo con el señor Castillo. Por esta razón, nosotros vimos la necesidad y la obligación, pues, como agentes, como activistas de derechos humanos, de denunciar lo que venía ocurriendo. Y en este sentido, hemos observado desde el punto de vista jurídicos la violación del debido proceso. Es decir, al señor Castillo, que nosotros recopilamos en información. El señor Castillo duró aproximadamente unos 16, 18 meses en el cargo. Antes que él asumiera el cargo, ya había vivido o ya estaba viviendo lo que se llama el asedio político. No le querían reconocer las elecciones, le dieron un ultimato que no iba a gobernar porque el Congreso no tenía la mayoría en el Congreso. Y esto ha sido así desde que él asumió la presidencia. Luego que nos encontramos que durante el mandato de Castillo tuvo 70 ministros, 78 proyectos proyectos ley que él presentó al Congreso y que el Congreso los bloqueó. Entre eso, estamos hablando del proyecto educativo que buscaba la gratuidad y la universalización de la educación, reformar el sistema de salud que se había visto golpeado con el COVID. Te interrumpo otro poquito, Asdrúbal. ¿Podemos decir que Pedro Castillo gobernó en efecto? ¿Sí? Estamos hablando de que más de 70 medidas que propuso fueron bloqueadas por el Congreso. No, es que más que evidente, señor Castillo no lo dejaron gobernar. Y ahí te quiero decir, si usted propone a nivel de presupuesto y de política que quiere reformar la educación, que es más, son cosas que de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, estaba dentro de su plan de electoral, que si él ganaba, él le propuso eso a la población y por eso ves que él ganó. Entonces, la reforma agraria se la paralizaron. La reforma tributaria, que justamente hablaba de cobrarle más a los que ganaban más, entre eso era la regulación de las grandes transnacionales mineras, que es donde está el cuello de botella de este golpe de Estado, porque es parte de la denuncia también que nosotros estamos haciendo, es que hemos encontrado que muchas transnacionales le deben millones de dólares al Estado. Eso es uno. Lo otro es que por historia muchos gobiernos lo poco que pagaban o lo nada casi que pagaban, le condenaban la deuda o no pagaban impuestos. Es decir, se enriquecían del Perú y estas empresas lo que hacían era saquear. Entonces, ¿qué propuso el señor Castillo? Una reforma tributaria para que esta reforma se ajustara a la realidad del país y que fuese más justa. También fue bloqueada. Es decir, a nivel de política social, ninguna de sus proyectos fue planteado. También propuso el proyecto constituyente, porque es importante recordar que la constitución de ahorita fue creada y ajustada de acuerdo a los intereses del señor Fujimori, el dictador. Entonces, la constitución del Perú es la carta que elaboró Fujimori de acuerdo a sus intereses en ese momento.
Entonces, y la población viene reclamando desde hace más de 5 años ese el tema de la reforma constitucional. Bueno, también se le bloqueó. Entonces, también se presentó, el artículo 134 constitucional establece que el presidente está facultado para disolver el Congreso cuando más de dos consejos de ministros no ha contado con el voto de confianza del Congreso. Eso es uno. Si Y a el, Pedro Castillo, ¿cuántos gabinetes le voltearon? Más de dos. entonces, estamos hablando de que efectivamente hubo más de dos censuras. También estamos hablando de que hubo un bloqueo legislativo y el Congreso de la Nación fue el que llevó al Ejecutivo al conflicto político. Entonces, dentro del sistema constitucional existe lo que se llama la correlación y el mecanismo constitucional, es decir, que ningún poder puede pisar al otro. Si bien es cierto, el Ejecutivo tiene la facultad de disolver el Congreso cuando existe estos requisitos que establece la Constitución, también el Congreso tiene la facultad de vacar al presidente siempre y cuando cumpla con los requisitos. Es decir, ambos poderes tienen que cumplir una serie de requisitos para que se pueda generar estos preceptos o estos supuestos, mejor dicho. ¿Qué ocurrió? Que el día 7 de diciembre el señor Castillo, con toda la presión que estaba ocurriendo y de acuerdo a lo que nos informa su abogado, hace una valoración y dice, mira, efectivamente existen las condiciones para que se pueda disolver el Congreso porque ya el Congreso ha extralimitado las causales para ser disuelto. Bueno, otra cuestión, no le permitían salir del país con la complicidad del Poder Judicial corrupto y Perú no tenía presidente para representarlo a nivel internacional porque lo tenían encerrado. Exactamente. Fíjate que las últimas reuniones que planteaba, había una reunión, si no mal recuerdo, con el presidente de México que le iba a hacer la programación de la presidencia del Tratado Pacífico, que no pudo ir a México. Entonces el presidente de México dijo, bueno, yo voy al Perú, creo que el día 15 de diciembre, que no pudo realizarse por el tema del golpe. El Papa Francisco le invitó también para que lo visitara, para la situación. Es decir, hay una serie de situaciones de bloqueo legislativo que evidencia de que el legislativo llevó al conflicto político y lo que se dice, bloqueó el sistema del Estado. Y Ahora, razón yo por veo, ello, por ejemplo, acá en el chat tenemos un montón de hermanos y amigos de este espacio, pero también gente que agarra y empieza tucos, hijos de puta, y a insultar y poner sus barbaridades. Yo le pregunto, digo, al margen de la ideología, para un peruano o para cualquier persona que tiene un gobierno, es indecente y es absolutamente descabellado vivir en un país donde el presidente no puede ir a participar de una reunión internacional, no puede ir a visitar al Papa o a quien se le cante, porque el pueblo votó de manera libre y democrática a un presidente para que lo pueda representar. Si el Congreso no le permite al presidente representarlo en una de las tareas más importantes que tiene un presidente, que no es andar viendo cuestiones simplemente internas, sino la inserción del país, en este caso Perú, en la geopolítica y en la representación con los demás estados. Y yo percibo que probablemente sea fruto de la enorme manipulación mediática que hay, que para muchos peruanos eso le parece normal, que su presidente no pueda salir del país. no, mira, yo creo que esto responde al plan del golpe. ¿Por qué? Porque necesitaban aislarlo. Y el aislamiento consistía que el presidente no tuviera contacto con la comunidad internacional, para que cuando ocurriera lo que ocurrió el día 7, el golpe de Estado por el Congreso, no existiera ninguna solidaridad con el Perú. Es decir, el Bueno, Congreso. y otra cosa, que cuando en lugar de ir Castillo iba Dina, todo indica que Dina ya estaba empezando a coser lo que iba a terminar siendo su golpe.
Entonces, esto no es, lo del día 7 de abril, esto ya lo venían trabajando desde hace muchos meses, desde que él asumió la presidencia. Las personas que dicen que él dio un golpe de Estado, yo solamente le exhorto que lean el artículo 134 de la Constitución del Perú. Es fácil y es muy claro ese artículo, que el presidente está en la facultad de disolver el Congreso cuando existen los siguientes supuestos, y ahí lo dice. Y lo otro, para seguir con el tema del presidente, es que se le violó el debido proceso. El presidente goza de todos los presidentes, no solamente Castillo. En la Constitución del Perú se le garantiza al presidente y a altos cargos, entre ellos ministro, presidente del Congreso, de lo que se llama el antejuicio de mérito. Y el antejuicio de mérito es una prerrogativa constitucional que se le otorga a estos funcionarios para que esta prerrogativa justamente es para garantizar que por sus funciones puedan desempeñar muy bien sus funciones, pero que pueda recibir un trato diferente en el proceso de investigación. ¿Ve? Y esa prerrogativa a Castillo se la quitaron en cuestiones de minutos. Es decir, la propia Constitución del Perú en su artículo 99 y 100 establece que el presidente podrá ser denunciado, pero para que se pueda denunciar al presidente tiene que cumplir una serie de pasos. Se tiene que presentar una denuncia ante la Comisión de Constitucionalidad. La Comisión de Constitucionalidad abre el procedimiento, lo convoca, el presidente tiene que ir con su abogado para ejercer la legítima defensa y el exponer de la situación de la que se le acusa. Luego esta comisión emite un informe, la comisión hace una elección entre ellos, pues, si el informe o no lo aprueban o no, y de ser aprobado, después este informe pasa a la plenaria. Estamos hablando de que esto lleva hasta semanas. Y a Castillo, en cuestiones de menos de una hora, le quitaron el cargo, no tuvo, a él lo vacaron sin derecho a la defensa. Es decir, todo el procedimiento, absolutamente, y me gustaría que cualquier constitucionalista que pudiera, de alguna otra forma, investigar sobre el tema del Perú, pueda ver cómo todo el procedimiento de Castillo fue violentado en cuestiones de minutos. Es más, No, se y lo que es una necesitaba, burla es que lo terminan desaforando 2 días después de mira, tenerlo detenido. se necesitaba 108 votos, 108 votos para aprobar la vacancia, ya, a pesar de que ya el proceso ya está viciado, pero para que se aprobara la vacancia se necesitaba 108 votos y solamente se aprobó con 102 votos. Entonces, ahí estamos hablando, todo eso son vicios jurídicos. Entonces, ¿quién dio el golpe en primera instancia? ¿Quién fue que se prestó al golpe del señor Castillo en el día 7 de diciembre? ¿Cómo a una persona la van a meter a la cárcel sin el derecho a la defensa? Y lo otro es que una de las cosas que también es sorprendente, que muchos medios no lo dicen, es que cuando el señor Castillo lo detienen, la orden que dice no es una orden superior, no había ninguna eh, orden de un juez que dictara la detención del señor Castillo. Quien da la orden es el director de la Direcote, de la Dirección Contrainteligencia del Estado. Es decir, una orden que en este caso para un presidente no opera. Tenía que haber una orden, en este caso, de la Sala Constitucional, del Tribunal, una serie de prerrogativas que no se ha cumplido y no se van a cumplir. ¿Cuál sería la figura técnica de lo que ocurrió? ¿Fue un secuestro? Para nosotros, yo creo que ya es que no sé si lo querían desaparecer
porque yo creo que si no hubiese cámara lo hubiesen dicho que se resistió y hasta lo hubiesen matado, porque hay un video que no lo sacan por los medios, nosotros lo hemos visto. Cuando detienen al señor Castillo, lo detiene, es un grupo un grupo blindado de seguridad y lo amenazan con metralleta y el Claro, señor parecía una película. Castillo, sí, cargan la metralleta delante de él y le amenazan con la metralleta y él tenía a su niña, la niña pequeña de 8 o 10 años, la tenía en sus piernas y eso significó un trauma también para esa familia, porque a él le amenazaron que si no se bajaba, le iban a dispararle a la camioneta. Una persona que ni siquiera tenía armamento. Es decir, eh, vea el nivel de violencia y el nivel de brutalidad que se ha llegado con esto. Y por eso es que decimos que en el Perú no hay Estado de Derecho. Y una cosa que también es importante señalar, que la persona que amenaza a Castillo, el militar, al parecer, de acuerdo a lo que nos ha informado, era, creo que asesor o trabajó muy de cerca con el señor Montesino. Entonces, ahí estamos viendo todo el sistema, cómo se quiere instaurar nuevamente. Y bueno, eso fue el día 7. La familia del señor Castillo, hemos tenido información que está siendo perseguida. Una de sus hijas, su hija adoptiva, le han creado carpetas. Por eso es que le digo, este es un sistema de que se está instrumentalizando la justicia. Al señor Castillo cada día más le crean carpetas porque alguien viene y dice, no, es que me dio dinero. Ok, usted es un testigo protegido, fírmeme aquí. Y sí, fíjate que ahorita acaban de decir que le van ahora de organización criminal. Es decir, hay una serie de instrumentalidad. Están utilizando la justicia como ocurre en Argentina Eso para estaba pensando, digo, si conoceremos eso. con el tema de Castillo. Creo, es que no sé si exagero, pero estamos hablando, creo que pasan más de 30 carpetas. Es decir, yo no sé hasta de qué le van a acusar al señor, pero yo creo que le quieren condenar hasta para la otra vida. Es decir, esto ya extralimita la realidad. ¿Y tú qué opinas de la acción que tomará las Naciones Unidas para así derrocar el gobierno usurpador de Dina Boluarte? Si tienes alguna opinión, no dudes en dejármelo aquí en la caja de los comentarios. Conmigo será hasta un próximo video.